El silencio no es opción. Es este título durísimo, durísimo. El informe, tengo que decírselo, lo estuve revisando, mire, además de durísimo, es doloroso, es terrible, ¿no? Porque sí está bien, la seguridad, había que atajarla, por supuesto que sí. Pero lo que está ocurriendo con niños, esos niños, yo no sé dónde van a parar, por cierto, esos niños. Cómo es que el sistema los está apoyando, ayudando, integrando, soportando, cuidando, educando, yo no sé, porque se han quedado sin padres, literalmente, huérfanos. Así que este informe de la ONG, Organización Gubernamental Cristosal, es sobre esos efectos que le decía yo del régimen de excepción en El Salvador. El reporte documenta supuestas violaciones sistemáticas de derechos humanos. Le digo supuestas, pues porque es un informe de una ONG. Pero hay muchos otros informes más que asientan lo mismo, violaciones sistemáticas, ¿sí?, de derechos humanos. Todo esto ha tenido lugar bajo la medida de emergencia del gobierno de Nayib Bukele, que incluye detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, tortura, muerte bajo custodia estatal. Hemos tratado de obtener reacciones a este informe de parte del gobierno de El Salvador, pero como siempre no se ha obtenido ninguna respuesta. A lo mejor al rato algún tuit de Bukele, hoy, mañana, no lo sé, que es lo que acostumbra, con algún segmento de este programa, en alguna mención a mí o a CNN, son sus respuestas. Nosotros los llamamos para consultar de forma profesional y de forma adecuada, pero no nos dan respuesta, ¿no? No a través de X, no le mandamos un mensaje a través de X. Presidente Bukele, contéstenos de la información de Cristosal. No, lo hicimos por las vías correspondientes. A lo mejor es necesario mandar un tuit, un X a Bukele para que nos responda su gobierno, porque a través de las vías regulares, institucionales, no hay respuesta. Las que da son a través de X, a lo mejor hay que hacerlo, no sé, lo probemos, ¿no? Probemos, mi querido JJ, mandemos un tuit a ver si nos dan respuesta, digo yo. En fin, Bukele, para recordarle, impuso el régimen de excepción en marzo de 2022. Han pasado 2 años. Se suponía que sería un recurso extraordinario, y se supone que ese es un recurso extraordinario, para atender la inseguridad causada por las pandillas, por las maras. Pero la ONG denuncia que se ha convertido en un mecanismo de control permanente a la ciudadanía y que incentiva la impunidad del Estado y la normalización de la violación de los derechos humanos, que eso es lo que ha ocurrido. En la psicología colectiva del salvadoreño hay seguridad. Y no se ha dado cuenta en su psicología que le han arrebatado muchos derechos y se ha normalizado violación a los derechos humanos sobre pretexto de que todos aquellos que acaban ahí son delincuentes, son pandilleros. Le repito, porque no les ha tocado a la puerta, ¿sí? Según la organización fundada por 2 obispos de la Iglesia Anglicana estadounidense, desde esa fecha y hasta abril pasado se han reportado más de 79,000 detenciones. A ver, para hacer una proyección, Cristosal tomó una muestra de 1,178 personas detenidas entre 2022 y 2024. Todas ellas acusadas del delito de agrupaciones ilícitas, que es lo que yo le decía, ¿no? Todos son pandilleros, van para allá. Pero aseguró que solo 34 de ellas fueron imputadas por un segundo delito, sin que ninguna de esas acusaciones adicionales incluyera delitos como homicidio, lesiones graves, violaciones sexuales o robo. Crímenes que, por supuesto, destaca el informe, normalmente están vinculados al proceder de esas bandas delincuenciales. En el informe también hay numerosas denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos en las cárceles salvadoreñas que supuestamente se dan bajo la mirada permisiva de las autoridades. Es decir, que el Estado lo permite, para decirlo en otras palabras. Para el informe presentado este miércoles, los autores investigaron 265 muertes bajo custodia estatal. O sea, son 265 muertes que son responsabilidad del Estado, ya sea por privación de libertad o por ser hijos e hijas de mujeres detenidas. 4 de las víctimas eran niños y niñas. 17 de ellas eran mujeres. En el informe dicen que las autoridades se ensañan contra las mujeres, las criminalizan por su rol de madres, hermanas, hijas, parejas o amigas de un hombre. Esto lo dicen porque muchas de las mujeres acusadas de agrupaciones ilícitas son detenidas solo por su relación con hombres perfilados como pandilleros. ¿Sí me explico?
Es decir, a lo mejor es la pareja, a lo mejor la pareja sí tiene alguna actividad delincuencial. Por ende, para las autoridades, ella también es parte de esa actividad delincuencial, ella también es parte de la pandilla. Tal cual, así nada más, por default, ¿sí? Sin que haya prueba de que se haya cometido delito alguno por parte de ellas. Luego, cuando están presas, sufren de las precarias condiciones de los centros penitenciarios que están diseñados para hombres. Se documentaron casos de mujeres que sufrieron abortos y muertes de bebés al nacer por falta de atención médica. En cuanto a los 4 niños muertos, 2 de ellos fallecieron luego de haber enfermado en prisión, es decir, muertes de infantes, aunque sean 2, son muertes de infantes, bajo la responsabilidad del Estado. 2 de ellos ya nacieron sin vida, ese es otro tema. Habría que ver, ¿no? Médicamente cómo fueron atendidas, etcétera. Pero los 2 que nacieron y se murieron ahí son responsabilidad del Estado. Además, se reportan denuncias de violación sexual, agresiones cometidas por custodios penitenciarios y además por otras mujeres. Esta, que es una larga cadena de abusos o supuestos abusos, ¿sí? Y luego alcanza hasta el más íntimo entorno familiar. ¿Por qué le digo esto? Al menos 176 hijos o hijas de personas detenidas quedaron huérfanos. Al menos 176 niños o niñas están huérfanos por la muerte de sus familiares en custodia policial. Eso es lo que dice el reporte de Cristosal. Como le dije al inicio, hemos intentado obtener reacción a este informe por parte del gobierno del presidente Bukele, pero no hay respuesta. El 4 de febrero, durante su discurso, la noche precisamente en la que fue reelecto Bukele, rechazó las denuncias sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador. ¿Qué fue lo que dijo? Escucha. Pasamos de ser, literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia, que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Es brutal el resultado de esta investigación en muchos sentidos, en el sentido de derechos humanos, en el tema de la instrumentalización de la justicia, en la orfandad de todos estos niños y niñas, en abusos sexuales, en violación de derechos. Es algo que ya se ha venido reportando, David. Escuchas la justificación de Bukele, que no tiene ni pies ni cabeza. Ustedes siguen trabajando en esto. ¿Qué posibilidad ves de que en algún momento exista algo de, pues, te lo voy a decir así, de actitud presidencial para escuchar lo que se le ha venido señalando? Bien, como tú ya perfilabas los datos, Fernando, después de 2 años de investigaciones y aunque hemos lanzado informes anteriores, pues estas graves violaciones a derechos humanos masivas, sistemáticas, derivadas del régimen de excepción, siguen ocurriendo. La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes se han convertido en una política de Estado en El Salvador. Y el discurso oficial, el discurso incluso ahora en este segundo periodo inconstitucional de gobierno del actual gobernante Bukele,
pues es un discurso que sigue manifestando esta falsa dicotomía entre seguridad y derechos humanos. Para obtener seguridad no es necesario torturar, detener a miles, provocar muertes en las cárceles, destruir decenas de miles de familias, muchas de ellas totalmente inocentes, que no tienen vinculación con la pandilla. Es decir, esta dicotomía es falsa. Numerosos ejemplos hay en el mundo de políticas exitosas de seguridad que se construyen desde la democracia y el Estado de Derecho. No es necesario destruir el Estado de Derecho. Por el momento hay un cierre absoluto de las autoridades estatales y del gobierno a tener un diálogo, pero esperamos que al poner con esta crudeza la verdad de lo que está ocurriendo, el impacto devastador en mujeres, niños, niñas y adolescentes, la ausencia total de justicia, un sistema judicial que ha construido una estructura paralela donde las garantías y el debido proceso no existen, pues el revelar estas verdades y denunciarlas tiene que llevarnos en algún momento no solo a exigir justicia contra quienes están cometiendo estos atropellos que pueden llegar a constituir crímenes de lesa humanidad, sino a abrir las posibilidades Exacto. de que cesen las violaciones, como decía Monseñor Romero, que cesen los atropellos, que cese esta represión arbitraria y que podamos de nuevo ir tratando de construir en El Salvador un Estado de Derecho, una democracia que respete los derechos humanos.